Asambleísta Cintia Viteri. ¿Acá? Ahí. Si podríamos empezar a contar, señor presidente. Bien, señor presidente, señores legisladores, lamento no coincidir con el legislador Paco Moncayo respecto de que este código es magnífico. Para mí este código es hecho por improvisados o novatos en la materia, que por un lado buscan proteger a algunos y perseguir a otros, y en medio quedan las víctimas de una masacre que día a día vive el pueblo ecuatoriano en manos de la delincuencia. El lunes 18 de junio de este año, Tito Morocho, de 58 años, fue a tomar un café en Quicentro y resultó muerto por una balacera dentro de Quicentro con unas 7 personas más heridas. Tito se sumará a las 23.500 muertes que hasta el año pasado, en los últimos 5 años, se han dado en el Ecuador en manos de los delincuentes. 23.500 muertos. Parece que fuera una guerra. 4.700 por año. 390 por mes, 13 por día. Aproximadamente una persona muere cada 2 horas en el Ecuador en manos de la delincuencia. Hoy mismo, mientras discutimos esta ley, esa cifra sigue aumentando. 1 cada 2 horas. Mientras tanto, de esas 23.000 muertes, señores, solo 1.174 denuncias recibieron sentencia durante el mismo periodo. Todos los demás quedaron en la impunidad. Y cuando hay impunidad en un país, la delincuencia crece. También Daniel Palma Cedeño era un testigo protegido de ese novedoso programa de testigos protegidos durante este gobierno. Lo asesinaron porque no tenía nadie que lo proteja cerca de su casa. A la par, otro denuncia, testigo protegido, que lo botaron del sitio donde lo tenían protegido porque la fiscalía no había pagado. A eso antes de saber que no le dan ni para comer y tenía que conseguir plata para poder alimentarse mientras lo botaban del sitio que la fiscalía supuestamente lo tenía protegido, y luego le dijo, ¿sabe qué? Váyase porque no tenemos dinero. Los testigos en crímenes son asesinados, no les dan de comer y los botan del hospedaje. Eso no le sucede a algunos otros protegidos, entre comillas, que están todavía en los ministerios de Deportes, de Salud, de Agricultura, de Obras Públicas, de Educación, en las secretarías de Inteligencia, dentro del caso Vialmesa. Eso sí, parecen testigos realmente protegidos por el presidente y por sus asambleístas. Hace poco también el país se estremeció por el asesinato de una niña de 6 años, ¿recuerdan? Violada por Gato Tuerto. 24.000 fueron violadas durante los últimos 5 años. 24.000 personas fueron violadas. Ella se sumó también a esta estadística. Y mientras esto pasaba, aquí, durante los mismos 5 años, se liberaban aproximadamente a 20.000 presos. ¿A través de qué? De la Defensoría Pública, de amnistías, de indultos y de las leyes que de Montecristi acá hizo Alianza País a favor de la delincuencia. 6 de los ahora más buscados, de esos que salen a cada rato en las propagandas, fueron liberados por la Defensoría Pública Penal. ¿No les resulta contradictorio pagar más de $4 millones para liberar a presos y al mismo tiempo el ministro del Interior saliendo con su propagandita de que son los más buscados, cógelo, que es ladrón? De Montecristi a la asamblea, a esta asamblea, solo se ha hecho honor a dos frases que dijo el presidente de la República: que no sabía nada sobre seguridad y que se dejen robar. A través de estas 2 frases, Alianza País resucitó el año sin sentencia, resucitó el 2 por 1, creó las medidas alternativas, dio amnistías, dio indultos y liberó aquí mismo, ratificándolo en esta asamblea, a un violador de una niña de 12 años, Floresmilo Villalta, que por cierto ya lo volvieron a atrapar. Estaba en poder de armas y municiones que él dijo utilizaba para sembrar, para la agricultura. No me digan que ahora Floresmilo siembra a punta de balazos, papa, en la tierra. Desarmaron a las víctimas y dejaron armados a los delincuentes. Y de vez en cuando, eso sí, sacan a pasear a los militares para tranquilizar el clamor y el grito popular. Los hinchas de Barcelona
presos 40 días por sospecha de que uno de los 29 le dio un piedrazo, porque los 29 no pueden haber agarrado la misma piedra para lanzársela al policía. Y mientras tanto, 1 hora pasaron los sospechosos del asesinato en Quicentro presos. 10.000 causas represadas y la Corte Nacional de Justicia, la primera que trata es el millonario caso del presidente de la República, el Universo. Igual, dentro de las mismas contradicciones al ministro del Interior, al señor José Serrano, se les pasan las narcoavionetas por la nariz y persigue a los que denuncian y no ha cogido a un solo sospechoso de esas narcoavionetas hasta el día de hoy. Y dice que le arruinaron su búsqueda, que él la venía siguiendo, me imagino que a pie, porque cuando llegó la avioneta ya tenía varios días en el hangar. El mismo ministro Serrano, que días antes de que el presidente de la Corte de Guayas le negara la libertad a los hinchas de Barcelona, él ya se la había dictaminado por Twitter. Ya había dicho que eso estaba dado. Valiente justicia la de ahora. El ministro Serrano, ensañado con sospechosos de haber lanzado una piedra, pero las narcoavionetas le sobrevuelan despeinándolo a cada segundo. Eso también porque existen jueces cobardes que sucumben a las órdenes y a las presiones de funcionarios de segunda. Esa es la justicia de Correa. Por eso es que no quieren que los ministros pues vayan a los canales de televisión, para que respondan cosas como esta. Y no es que los canales se hacen ricos cuando entrevistan a los ministros. Si ya sabemos que para hacerse rico, lo único que se necesita es ser chofer de los Alvarado. De la noche a la mañana ya tienes contratos millonarios con el silencio cómplice de los asambleístas del país y del presidente de la República. La comisión, el mismo presidente, dijo en una sabatina que los peores delitos se cometían bajo el efecto de la droga, ¿verdad? Yo lo tengo grabado. Y el mismo presidente manda un proyecto donde les permite la heroína, la marihuana, la cocaína, el opio, etc. La comisión sube a 40 años la acumulación de penas, pero más adelantito les dice a los delincuentes tranquilos, porque saldrán en 1 año. Igual saldrán en 1 año sin sentencia. Que los menores entre 16 y 18 años son hombres para votar y niños para matar y violar. Mientras tanto, la ciudadanía presentó un proyecto que limitaba el año sin sentencia para delitos atroces, que subía la acumulación de penas a 50 años y que limitaba las boletas o el cambio de la prisión preventiva por saludos al juez semanales. Ese proyecto en la comisión respectiva, luego de la firma, nunca fue tratado luego de que el CNE le diera el visto bueno. Señor presidente, para ir ya veo que se me acaban, por favor, al compañero le dio 1 minuto más, solamente eso pretendo. En el proyecto que estamos discutiendo, el asesinato tiene los mismos 25 años que tenía antes, la violación tiene los mismos 25 años que tenía antes. A los que juegan naipe, 3 años presos, pero los que se inyectan heroína y trafican con heroína, eso no pasa nada. Eliminan la figura de encubridores, ahora solamente hay autores y cómplices, es decir, que el que esconde el arma, del que ha delinquido, que el que lo ayuda a huir, que el que lo protege, no tiene ninguna responsabilidad, no sé qué quieren cubrirse, eliminando la figura de encubridores en este proyecto. Las penas privativas de la libertad, dice el mismo código, van de 1 día a 35 años. Pero revisamos el código y no hay un solo delito que tenga pena máxima 35 años. El genocidio, que es el que tiene la pena máxima, tiene solo 31. Pero si solamente en los centros de rehabilitación, como dice este código, puedes estar hasta los 35 años, ¿dónde cumplen los 40 años que dice el mismo código quienes han sido sentenciados con acumulación de pena? ¿Es 31, es 35, es 40? ¿Dónde se van? El error de tipo, otra figura, que para resumírselas en lenguaje común. Le queda 1 minuto. ¿Cómo no, presidente? Dice, usted me prometió uno más, dice que si una persona desconoce que lo que hizo era delito, entonces de exculpación, cuando todos sabemos que el desconocimiento de la ley no es causa de excusa alguna. El plagio, dice,
solamente se da cuando se traslada a un lugar distinto a la persona del que se hallaba. O sea que, ¿recuerdan el caso donde el padre escondió en el garaje a esa chica por 30 años para violarla y tuvo hijos con ella, no en este país, sino en otro? Entonces ahí no hay plagio, no es que no la trasladó nunca de su casa. Las personas jurídicas, eso sí, las personas jurídicas, el acoso político y la rebelión, eso sí que está bien tipificado. Las personas jurídicas a la cárcel les quitan la señal o lo que tengan, le eliminan le eliminan la posibilidad de continuar ejerciendo sus funciones. En el acoso político, bien lo dijo el compañero, cualquier persona o servidor público, es decir, nosotros, Concluyó su tiempo, asambleísta. que atentemos, concluyo, señor presidente, que atentemos contra que se sientan amenazados un candidato o el presidente, iremos presos. La rebelión, si tiene por objeto el derrocamiento a la autoridad pública de cualquiera de las tres funciones del Estado, irán presos. Yo no entiendo por qué no estaría preso entonces el forajido 001 en el derrocamiento de Gutiérrez, ¿no? Finalmente, señor presidente, y para concluir, ojalá tengamos más tiempo antes, realmente son muchos artículos los tratar, se tratan de observaciones, pero hasta este momento este código no es más que una novatada o alguien muy sabido que quiere proteger a unos y perseguir a otros. Gracias, señor presidente.